Hablemos del tiempo pasado en el idioma quechua. Yayikpi pachamanta parlaricuna cachum. ¿Qué sufijos vamos a utilizar para poder expresar ideas en el tiempo pasado? Recuerden que hay varios pasados. Por ejemplo, en español, únicamente hablando del modo indicativo, hay 5 pasados. Tendríamos, por ejemplo, el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito anterior, etc. Tenemos varios pasados. En quechua y en este video únicamente nos vamos a enfocar en estos dos pasados. Uno con el sufijo erca y el otro con el sufijo esca. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. El sufijo erca vamos a utilizar en pasado cuando nosotros hemos presenciado un hecho, hemos sido testigo de una acción. En cambio, el sufijo esca es cuando nosotros no hemos presenciado ese hecho o ese acontecimiento, sino que alguien ha contado, ¿sí? Entonces, nuevamente, el sufijo erca vamos a utilizar cuando nosotros presenciamos o somos testigos de una acción o de un hecho. En cambio, aquí no lo presenciamos, únicamente que alguien nos lo cuente. Una vez dicho todo esto, vayamos por ejemplos, que ahí se entiende mucho mejor. Y mi primer ejemplo lo voy a hacer con el sufijo erca. Y voy a decir ñoka karu wajianata rantirkani, ¿sí? Que significa yo compré un celular. Entonces decimos de la siguiente manera. ñoka o también es ñokaka, ¿verdad? ñoka karu wajianata ñoka karu wajianata. Ayer aprendimos el complemento directo, ¿no? ñoka karu wajianata y el verbo ran y ponemos el sufijo erka. Y la desinencia verbal de esta manera. Ahí tendríamos la oración. Entonces, ñoka karu wajianata rantir kani. Yo compré un celular. Obviamente que cuando hablamos en primera persona, pues siempre vamos a presenciar todos los hechos porque nosotros estamos realizando esa acción. A no ser que pierdas la conciencia y hayas hecho algunas cosas y alguien te lo cuenta, entonces sí vas a utilizar este sufijo esca. Por ejemplo, pasa mucho cuando te tomas bastante bebida alcohólica, pierdes el conocimiento y haces un montón de cosas, no te acuerdas de nada, pero al día siguiente te lo cuentan, ¿no? No sé, Makanakostanki, por ejemplo, te peleaste, Akistanki, rompiste, etc. Entonces, en esos casos, sí, en primera persona, pero por lo general, casi todas las acciones que nosotros hacemos, lo hacemos conscientemente. Muy bien, vayamos por otro ejemplo y vamos a utilizar este sufijo esca. Algo que nosotros no hayamos acontecido o no hemos sido testigo, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Entonces, eso lo vamos a poner en quechua y vamos a decir Jesús 25 iskaichunka pishka kapaj inti raimi quilla, y tenemos ahí un sufijo que es el sufijo pi, y ahora nos falta lo que es el verbo. Entonces, Jesús iskaichunka pishka kapaj inti raimi quillapi paka rikuska. Paka ri. Hasta ahí la raíz del verbo y aumentamos el sufijo esca. Paparikuska. Muy bien, ahí tenemos el segundo ejemplo. Leemos nuevamente. Jesús iskaichunka pishka kapaj inti raimi quillapi paka rikuska. Entonces, traduciendo sería, Jesús nació el 25 de diciembre. Para terminar, analicemos nuevamente estas dos oraciones. La primera oración que teníamos dice, ñoka karu wajianata rantir kani.
Recuerden, cuando nosotros utilizamos erka, es que nosotros hemos sido testigos o hemos acontecido ese hecho o esa acción. Y cuando decimos Jesús iske chunka pishka kapach inti ray mikillapi pakarikuska, cuando utilizamos este sufijo eska, es que nosotros no lo hemos presenciado esa acción. Bueno, espero que se haya entendido la explicación. Si es así, no olvides regalarnos un like, dejarnos un comentario, también compartir con las demás personas. Ajina Gaspaja y Echakujuna, Tinkuna Kamakachun, Askamaya.